son las 8. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Muy buenos días. Desde hoy, las aves de corral que se críen al aire libre en toda España deberán estar confinadas para evitar el contagio con aves silvestres migratorias contagiadas a su vez con gripe aviar. El Ministerio de Agricultura toma la decisión a la vista del aumento de focos en Europa. Hasta el momento y desde el lunes 10, la orden era mantenerlas bajo techo, pero ahora las medidas se endurecen y habrá que tenerlas enjauladas o en su defecto bajo telas pajareras, dentro o fuera de las explotaciones, pero siempre confinadas. Las organizaciones agrarias aplauden las medidas. Borja Fernández de Eura y Javier García de Usaga. No se obliga a un confinamiento al 100% de los animales dentro de explotaciones, también puede ser en exterior con mallas, todo lo que evite el contacto con aves silvestres. Hay medidas con las que se pueden confinar sin ser totalmente, pero por lo menos poner una malla pajarera o poner algo y evitar contagios y evitar que la enfermedad siga extendiéndose. Y el Ayuntamiento de Gijón ha paralizado el traslado del albergue Covadonga al Natahoyo. La alcaldesa Carmen Morillón asegura que el contexto de crispación social impide que se lleve a cabo ese traslado temporal y asume la tarea de buscar una solución de consenso. Las concentraciones vecinales contra ese traslado se han incrementado durante los últimos días. En sus redes sociales, Carmen Morillón dice que el odio que se ha visto en esas manifestaciones no representa a la ciudad. Lo que no puedo entender es el odio de fondo, porque ese odio no es Gijón. Se ha dicho que el ayuntamiento miente cuando dice que el traslado será temporal, que hay un pacto secreto para hacer pisos de lujo junto al Solarón y que el plan es dejar el albergue en el Natahoyo. Y los sindicatos docentes cifran en un 90% el seguimiento de la primera jornada de huelga en las escuelas de 0 a 3 años. Educación rebaja ese porcentaje al 21%. Las trabajadoras exigen adaptar su calendario al del resto de etapas educativas, algo que desde la Consejería descartan. Donde sí hay avances es en la petición de que haya una pareja educativa por aula y una jornada laboral de 7 horas. Si no hay acuerdo antes, las jornadas de huelga se repetirán los próximos días 20 y 27 de noviembre. Con esta portada arranca la primera edición de Asturias Hoy, esta edición de viernes 14 de noviembre. Lo hace con Diego Fernández en la parte técnica, con Ángeles García, con Paula Rodríguez y con Elia Rivero en tareas de redacción y locución, y con los siguientes titulares. Asturias Hoy. Asturias se encuentra por encima de la media española en consumo de alcohol. Aunque la tendencia está descendiendo, Asturias es una de las comunidades con mayor consumo de alcohol en España. Hoy por la mañana se celebra en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo la primera jornada asturiana de salud pública sobre el consumo de alcohol centrada en los menores. En RPA, la organizadora de esta jornada, Inmaculada García, que es enfermera y técnica de salud de la Dirección General de Salud Pública y la Atención a la Salud Mental, destaca que Asturias históricamente ha sido una comunidad donde se ha normalizado el consumo de alcohol y recuerda que la sidra es una bebida alcohólica. Asturias consume un pelín más de la media nacional, pues hablando de la sidra, ¿no?, y de lo común que es en nuestras fiestas. No podemos normalizar el consumo de alcohol, el culete de sidra a los chicos, pensando que es zumo de manzana. No es zumo de manzana, tiene un 5% de alcohol y eso no lo tenemos que banalizar. Y la consejera de Salud confía en que la obra de ampliación de Cabueñes comience antes de que termine la legislatura. Es decir, antes de mayo del 2027. Conchita Saavedra dice que la firma del contrato para la ampliación será entre finales de este año y comienzos del próximo. La UTE, formada por el Estudio Asturiano de Arquitectura Norniella y el Estudio Catalán Pinearc, se van a encargar de la redacción del nuevo proyecto básico de ejecución y de seguridad y salud. Tienen 8 meses para redactarlo, lo cuenta la consejera Conchita Saavedra.
Los plazos administrativos actuales permiten albergar esa expectativa con cierta holgura, pero os lo digo con cautela, porque ambas sabemos que una contratación pública puede enredarse por factores ajenos a la voluntad política. Y visto para sentencia el juicio contra el fiscal general del Estado. Han sido 6 sesiones de juicio donde han declarado los periodistas que publicaron el contenido del correo, asegurando que lo recibieron antes de que llegara a manos de Álvaro García Ortiz. La defensa del fiscal, ejercida por el abogado del Estado, José Ignacio Ocio, señala a González Amador como verdadero filtrador del correo, donde su abogado reconocía 2 delitos de fraude fiscal. Pide la libre absolución de su defendido y denuncia un juicio paralelo. Se ha podido generar sin ningún género de dudas un auténtico juicio paralelo basado en conjeturas, en filtraciones y en lecturas parciales que ha creado un entorno adverso para el derecho a la presunción de inocencia. Por su parte, las acusaciones insisten en un plan político contra la pareja de Ayuso. Gabriel Rodríguez Ramos vincula la filtración con un plan político contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid y sostiene que hay indicios suficientes y pruebas directas de que García Ortiz filtró el mail el 2 de febrero de 2024. Dictándose una sentencia popular de delincuente confeso, tenemos encima a representantes políticos ejecutando esa sentencia popular diariamente. El tráfico. Y lo siguiente a las 8 y 6 de la mañana es conocer el estado de las carreteras de la mano de la DGT. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. En este momento estamos pendientes de complicaciones en la entrada a Oviedo por la OA14 en el entorno de la iglesia de San Julián de los Prados, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad, especialmente en este tramo y vía. Ahora toca irnos hasta las principales ciudades de Asturias para conocer cómo se circula por allí. Empezamos recorrido en Oviedo. Policía local, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal por allí hasta ahora? Nada, tenemos algo de detención en la entrada de la S2 y la avenida Pepe Cosmen, y junto con la bajada de Ernesto Winter Blanco. Gracias, Oviedo. Vamos ahora hasta Gijón. Policía local, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal por ahí hasta ahora? Pues la circulación en la ciudad es fluida, sin ningún tipo de incidencia a destacar en las principales vías y carreteras de acceso a la ciudad. Gracias, Gijón. Terminamos recorrido en Avilés. Policía local, buenos días. Buenos días desde Avilés. ¿Qué tal por allí? Cuéntanos. En estos momentos tenemos normalidad en el tráfico, rodado, sin ninguna incidencia que reseñar. Vale, gracias. Vamos con el tiempo. El tiempo. Previsión de viernes que nos acerca David Arango. ¿Qué tal? Buenos días. Hola Elia, muy buenos días. Seguimos con viento de componente sur, pero sopla a esta hora ya con menos intensidad de lo que lo hacía en la jornada de ayer. Todavía de la pasada madrugada soplaba con fuerza, con rachas que rondaban los 120 kilómetros por hora. Ha activado el aviso naranja a la cordillera cantábrica. Por esta circunstancia ahora mismo ese aviso es de nivel amarillo porque esperamos rachas de unos 90 kilómetros por hora. Hoy, en principio, no esperamos lluvias importantes, sí muchas nubes. El fin de semana viene con nubes y con claros y con temperaturas que pueden bajar un poco, pero el ambiente seguirá siendo agradable en el entorno de los 20 grados tanto el sábado como el domingo. Asturias al día. Y a partir de las 9, Asturias al día, hoy desde la Junta General con Nacio Varillas, que nos escucha ya desde allí. ¿Qué tal? Buenos días, compañero. ¿Qué tal, Elia? Muy buenos días. Hoy hacemos, como bien dices, Asturias al día. Desde el Parlamento asturiano tenemos la tertulia política habitual de los viernes con representantes de las 6 fuerzas políticas que se sientan en los escaños de la Junta General del Principado, del Grupo Parlamentario Socialista, del Popular, de Vox, de Izquierda Unida, Convocatoria por Asturias y del Grupo Parlamentario Mixto, es decir, los diputados Adrián Pumares y Covadonga Tomé. Hablamos hoy sobre los últimos datos demográficos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, que confirman, como venimos contando en estos mismos informativos que tú estás editando, que la población volvió a aumentar en Asturias en 8.300 personas en el último año, sobre todo por la llegada de extranjeros. Esto en la primera parte, en la tertulia política. En la segunda, una entrevista, como siempre los viernes, a fondo con uno de estos representantes políticos. Hoy es el turno de Covadonga Tomé. Y en la tercera
tercera parte nos vamos a Candás, porque la capital de Carreño acoge el cuarto Reguerada Fest este fin de semana, ya desde hoy viernes, organizado por el gobierno de Asturias con Xaime Martínez como coordinador. Elia, vamos a hablar con este último, con Xaime Martínez, en la última parte del Asturias al día de este viernes. Gracias, Nacio. Nos vemos el lunes por aquí. Buen fin de Muchas semana. gracias. Igual. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Y lo comentábamos en el arranque de este informativo, en la apertura de Asturias Hoy, primera edición. Desde hoy, las aves de corral que se crían al aire libre en toda España deberán estar confinadas para evitar el contacto con las aves silvestres migratorias contagiadas con gripe aviar. El Ministerio de Agricultura toma la decisión a la vista del aumento de focos en Europa. Hasta el momento y desde el lunes 10, la orden era mantenerlas bajo techo, pero ahora las medidas se endurecen y habrá que tenerlas enjauladas o, en su defecto, bajo telas pajareras, dentro o fuera de las explotaciones, pero siempre confinadas. Los bebederos y comederos deberán estar también protegidos para que no los usen las aves migratorias. Hasta la fecha se han notificado 14 focos de gripe aviar en aves de corral y 68 en aves silvestres en toda España. Durante las últimas 4 semanas se ha incrementado el número de focos en los países del centro y del norte de Europa. Aquí en Asturias, las organizaciones agrarias ven acertadas las medidas. Borja Fernández es el coordinador general de URA y Javier García de Usaga. Nos comentan desde el Ministerio que la enfermedad se está expandiendo y por lo tanto las medidas las vemos correctas. Bien es verdad que hay que explicar que no se obliga a un confinamiento al 100% de los animales dentro de explotaciones. También puede ser en exterior con mallas, todo lo que evite el contacto con aves silvestres. Pero es una manera de frenar una enfermedad que está haciendo mucho daño a la gente que vive de ello y a los que no también, porque pueden contagiarse tus gallinas y se pueden morir todas o te pueden transmitir algo. Entonces hay medidas con las que se pueden confinar sin ser totalmente, pero por lo menos poner una malla pajarera o poner algo y evitar contagios y evitar que la enfermedad siga extendiéndose. Por su parte, el ministro Luis Planas lanza un mensaje de tranquilidad, desvincula la enfermedad de la subida del precio de los huevos. Ha aumentado el número de focos en países como Francia, como Alemania, como Bélgica y, por tanto, tenemos que evitar que en el retorno de esas aves se traslade, digamos, la gripe aviar a más explotaciones en España. Quiero hacer una mención a la producción ecológica en particular, porque el hecho que se produzca el confinamiento no se pierde el carácter de producto ecológico. Y seguimos hablando del campo porque 10 organizaciones agrarias y ganaderas han vuelto a pedir la dimisión del consejero de Medio Rural del Principado durante la reunión extraordinaria del Comité Consultivo del Plan del Lobo, en la que se han analizado los últimos datos de eliminación de ejemplares. Hasta la fecha son 12 los lobos que han sido abatidos en el Principado. Es una cifra insuficiente para los representantes de las organizaciones agrarias y ganaderas que piden la salida o el cese del consejero, de Marcelino Marcos. Lo piden Borja Fernández, secretario general de URA, Mercedes Cruzado, la secretaria general de COAG Asturias, y Javier García, el portavoz de Usaga. Que no se está actuando, que no hay voluntad tampoco. Vamos, no entendemos de ninguna de las maneras que, teniendo un poco de interés en de verdad cumplir con el plan de gestión, a estas alturas esté así. Y nadie toma medida ninguna y los sigue viendo la gente por ahí. A los únicos que no ven los lobos es la consejería y los guardas. Pues el propio consejero Marcelino Marcos reconoce que no está satisfecho con los datos, pero se escuda en las dificultades derivadas de la orografía o en la falta de cazadores que quieran participar en las batidas. Confía el consejero en que en esta fase de otoño-invierno los controles puedan ser más efectivos. Evidentemente, como consejero, tampoco estoy satisfecho con el grado de cumplimiento, ni mucho menos. Pero la realidad es que se está llevando adelante controles poblacionales. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y lo comentábamos también en el avance de este informativo, del desarrollo informativo de esta Asturias Hoy primera edición. La primera jornada de huelga en las escuelas de 0 a 3 fue un éxito rotundo según los sindicatos. Cifran el seguimiento en un 90% de las plantillas, aunque Educación, la consejería, lo rebaja a un 21%. Las trabajadoras, son en su mayoría mujeres, exigen adaptar su calendario al del resto de etapas educativas, algo que desde la consejería descartan
abordan en primer término. Comisiones Obreras rechaza esas cifras que ofrece la Consejería, cree que las ha manipulado al contar al personal de los servicios mínimos, pero pese a ello, la responsable de escuelas infantiles de 0 a 3 de Comisiones Obreras, Tania Alonso, aplaude el seguimiento y desde USIPA su portavoz Leticia Celorio critica estos servicios mínimos que considera que son abusivos. Está secundada por el más del 90% de las educadoras. En Oviedo el 100%, en Gijón el 97%, en Avilés también. Los servicios mínimos establecidos son del 50%, unos servicios mínimos abusivos. Son todo el personal de la escuela. Entonces se está cercenando el derecho del personal a ir a la huelga. Aunque la Consejería y los sindicatos consiguieron algunos avances en la última reunión, como la pareja educativa por aula o una jornada laboral de 7 horas, para las educadoras es imprescindible acercarse al calendario laboral que tienen el resto de docentes. Advierten, eso sí, que no van a aceptar pérdida de sus derechos. En este caso lo hacen Laura Pérez de UGT y Laura González de CESIF. Acercarnos al calendario escolar de otras etapas es básico, porque además yo creo que es una reclamación que el colectivo lleva años pidiendo. Y luego, de alguna manera, integrarse en la carrera profesional, pues también. Nosotras los derechos que perdamos, que no se respeten y que estén en convenios firmados, como es el caso de Oviedo, que tenemos un acuerdo, evidentemente si no se llega a un acuerdo de integración, lo reclamaremos judicialmente. Hay que decir que esta primera jornada de huelga se llevó a cabo el mismo día en el que se cumplía un año de la aprobación de la Ley Autonómica de las Escuelas Infantiles. Los sindicatos esperan ahora la llamada de la Consejería para volver a negociar. Están abiertos al diálogo para evitar otras 2 jornadas de huelga que hay convocadas para los próximos días 20 y 27 de este mes de noviembre. Y el principal punto de fricción entre la Consejería de Educación y las trabajadoras de las escuelines sigue estando en la petición de las plantillas de adaptar su calendario al del resto de etapas educativas. La consejera Eva Ledo cierra las puertas a suspender la actividad durante el mes de julio. Y la solución actual me parece una muy buena propuesta y unos compromisos muy sólidos. Si podemos avanzar en algo más, pues tendríamos que hablarlo juntos, porque igual hay una falta de entendimiento en algún punto, pero yo creo que los compromisos de 2 técnicas, apoyo, hora complementaria, están formalizados. A la salida de la reunión decían, necesitamos por escrito, están por escrito. Y el Ayuntamiento de Gijón ha paralizado de forma temporal el traslado del albergue Covadonga al Natahoyo. La alcaldesa Carmen Morillón asegura que el contexto de crispación social impide que se lleve a cabo este traslado. Asume la tarea de buscar una solución de consenso. Las protestas vecinales contra el traslado del albergue Covadonga a las instalaciones del Hogar de San José en Natahoyo se incrementaron durante los últimos días. El presidente de la Fundación Municipal de Servicios Sociales asegura que entiende el debate y que comprende las inquietudes y dudas de algunos vecinos, pero que el proyecto de traslado no es una actuación improvisada. Aún así, el equipo de gobierno pospone sus planes y paraliza el traslado. El anuncio lo ha hecho la alcaldesa Carmen Morillón. Dice el odio que ha visto estos días en las concentraciones y que no representan a Gijón. En este caso lo ha dicho en un vídeo colgado en sus redes sociales. Lo que no puedo entender es el odio de fondo, porque ese odio no es Gijón. Se ha dicho que el ayuntamiento miente cuando dice que el traslado será temporal, que hay un pacto secreto para hacer pisos de lujo junto al Solarón y que el plan es dejar el albergue en el Natahoyo. Todo eso es falso. Lo que es evidente es que el contexto de crispación actual que se ha generado impide afrontar este proceso con las condiciones de seguridad y dignidad necesarias para las personas usuarias y de los vecinos del barrio. Asturias Hoy, primera edición. Noticias. Y hoy Duro Felguera celebra una Junta General Extraordinaria de Accionistas para votar el plan de reestructuración de la empresa tras haber recibido recientemente el respaldo mayoritario de sus acreedores. El objetivo de esta Junta es someter a la aprobación de los accionistas ese plan que busca garantizar la estabilidad económica de Duro Felguera. Nos da más detalles Paula Rodríguez. El plan de reestructuración incluye medidas como una inyección de capital de 10 millones de euros por parte del grupo mexicano Prodi, socio mayoritario, o una quita de la deuda del 100%. También prevé desinversiones de activos no estratégicos, como su sede central de Gijón, por lo que ha recibido una oferta de compra por un importe de 13,6 millones de euros. También ha vendido 2 sociedades más. Además, el plan establece el redimensionamiento de la plantilla, que a futuro podría quedar reducida a la mitad, hasta unos 500 trabajadores, con las
salidas asociadas a las desinversiones previstas. En los últimos meses, Duro también ha vendido su filial de calderería pesada, conocida como el Tallerón, a Indra, por un importe de 3,6 millones de euros. El objetivo del plan es dejar atrás las dificultades financieras y garantizar la viabilidad de la compañía. La empresa abandonará el Parque Científico-Tecnológico de Gijón para trasladar toda su estructura a La Felguera, en Langreo, donde el grupo fue fundado hace 150 años. Y más asuntos cuando son ya las 8:20 de la mañana, porque Indra y el Ayuntamiento de Gijón ya han concretado el recorrido que harán los carros de combate por las calles de Gijón cuando haya concluido su fabricación en la ciudad. Los ensayos para elegir el itinerario se efectuaron con tráilers de 42 metros desde el Tallerón. Además, la compañía ha destacado el nivel de contrataciones locales para la rehabilitación industrial de la antigua nave de Duro Felguera. Indra lo que quiere es trabajar con empresas de la región para poner a punto el Tallerón. Necesita modernizar las instalaciones y adecuarlas a la fabricación de tanques de combate. Al menos es lo que cuenta el gerente de Real Estate de Indra, Miguel Ángel Pérez Vara. El ADN de Indra es contar con todo empresas locales para la construcción del Tallerón. Ya estamos empezando a hacer algunas actuaciones, pero siempre, por supuesto, en primer lugar, empresas constructoras locales e ingenierías locales. Y hablamos de turismo porque el sector generó más de 2.800 millones de euros en 2024, dando empleo, según datos de Exceltur, a 47.000 personas en Asturias. Son datos que acaban de dar a conocer en Gijón en una jornada monotemática que ha recogido nuestro compañero Diego González con declaraciones de Óscar Peril, vicepresidente de Exceltur, y la vicepresidenta Jimena Llamedo. El sector turístico supone ya el 9% del PIB asturiano y el 15% del crecimiento del valor añadido bruto entre 2019 y 2024. En el año 2024, el último cerrado generó 2.818 millones de euros. 2.818 millones de euros, que son 500 millones de euros más de lo que generaba antes de la pandemia. Es decir, un crecimiento del 26%. El turismo se ha convertido en un elemento tractor de la economía. Por cada 100 euros de valor añadido bruto directo que genera el turista cuando gasta, directamente las empresas con las que tiene un contacto, se generan 42 euros en el resto de empresas que están detrás. 47.000 personas viven a día de hoy del turismo en Asturias de forma directa o indirecta. Supone el 11% del empleo en nuestra comunidad autónoma. Por cada 100 empleos generados en el turismo se generan 37 en otros sectores. 1.200 empleos, por ejemplo, en el sector de la construcción dependen del sector turístico, 6.500 empleos en el sector comercial dependen de cada actividad turística, 1.700 en el sector agrícola. En términos de fiscalidad, Asturias percibe 474 millones por la actividad generada en este sector. Un impacto de 180 millones para las arcas del Principado y 53 millones para los ayuntamientos. El conjunto de los 78 concejos asturianos generan ya alguna actividad económica relacionada con el turismo. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y entramos ya en ámbito sociosanitario porque la diabetes en todas las etapas de la vida es el lema elegido para conmemorar este viernes el Día Mundial de la Diabetes. Quieren poner el énfasis en el estigma, la discriminación y la falta de apoyo estructural a lo que siguen enfrentándose en el trabajo las personas con esta patología. Lo que hoy quieren es aprovechar esta jornada para destacar esa necesidad de crear lugares de trabajo más inclusivos y solidarios para las personas con diabetes que están precisamente en edad de trabajar. Se insta a los empleadores a implementar políticas de bienestar que ayude a controlar el estrés y que promuevan hábitos saludables. Precisamente el programa europeo Cuido mi Diabetes cierra aquí en Asturias su primera fase con datos como que el 80% de esos pacientes ha perdido peso y ha ganado músculo y casi la tercera parte ha eliminado completamente el tratamiento farmacológico. Un tipo de programa que aumenta los años de vida sana, mejora el empleo y la productividad laboral y reduce el gasto sanitario directo. Lo cuenta la directora general de Cuidados y Coordinación Sociosanitaria, que es Rocío Allande. 8 de cada 10 también han conseguido reducir su medicación y un tercio ha podido eliminar el tratamiento antidiabético, lo que supone a su vez una reducción importante en costes farmacológicos. Estos cambios no solo mejoran la salud y la calidad de vida de las personas, sino que también
reducen su riesgo cardiovascular e influyen en la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario público de salud. Una complicación grave de la diabetes es el pie diabético, que puede provocar úlceras, infecciones y daños en los tejidos del pie. Es una de las principales causas de amputaciones no traumáticas y requiere de una prevención rigurosa y de un cuidado constante de los pies y de las uñas. Por eso desde el Colegio de Podólogos insisten en la necesidad de que hay que contar con un especialista de su rama en la cartera de servicios del SESPA. Su presidente, Héctor Cueto, lo considera clave para evitar complicaciones mayores en las personas que padecen esta enfermedad. Nuestra presencia en primaria y en hospitalaria está en toda España, menos en 2 comunidades autónomas, que son Murcia y Asturias. Una vez más aprovechamos el Día Mundial de la Diabetes, donde deberíamos estar presentes en las unidades de pie diabético, tanto a nivel preventivo como a nivel de tratamiento. En un día como el de hoy, desde el Colegio de Podólogos vuelven a lanzar recomendaciones a las personas con diabetes, como examinar los pies diariamente, aplicar crema hidratante en la piel, además de usar un calzado cómodo y adecuado, o acudir al podólogo regularmente para el cuidado de las uñas y las callosidades. Dedicar unos minutos a observar los pies cada día, ya que son personas que suelen tener menos sensibilidad. Luego el lavado y la hidratación de los pies diario, utilizando jabones neutros, que la temperatura del agua esté en torno a los 37 grados, secarlos bien, y es importante secar bien entre los dedos. Y Asturias se encuentra por encima de la media española en el consumo de alcohol, aunque la tendencia está descendiendo. A partir de las 10 de la mañana de hoy, de este viernes, se celebra en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo la primera jornada asturiana de salud pública sobre el consumo de alcohol, centrada en los menores. Nos da más detalles sobre el programa de esa jornada Paula Rodríguez. Asturias es una de las comunidades con mayor consumo de alcohol de España. En RPA, la organizadora de la primera jornada asturiana de salud pública, Inmaculada García, enfermera y técnica de salud de la Dirección General de Salud Pública y Atención a la Salud Mental, destaca que Asturias históricamente ha sido una comunidad donde se ha normalizado el consumo de alcohol y se ha maquillado, dice, la ingesta de sidra. Recuerda que la sidra es una bebida alcohólica. Asturias consume un pelín más de la media nacional, por eso estamos trabajando y empezamos a trabajar en este campo. Y hemos hecho ya campañas en el 2023, sobre todo pues hablando de la sidra, ¿no? Y de lo común que es en nuestras fiestas. No podemos normalizar el consumo de alcohol, el culete de sidra a los chicos, pensando que es zumo de manzana. No es zumo de manzana, tiene un 5% de alcohol y eso no lo tenemos que banalizar. Inmaculada García alerta de que los jóvenes no perciben los daños que puede causar el consumo de alcohol y advierte que existe una correlación entre el consumo de alcohol y un mayor riesgo de depresión, ansiedad y comportamientos suicidas. Hay un mayor riesgo de padecer enfermedades relacionadas con la salud mental. Los jóvenes no tienen en cuenta todas las enfermedades que están detrás del consumo de alcohol. No hay un consumo mínimo recomendable. Ese mensaje tenemos que desterrarlo y tenemos que desnormalizar que el ocio vaya de la mano del alcohol. El alcohol implica muchas enfermedades, implica depresiones, implica accidentes de tráfico, implica mucha violencia también en raíz a las borracheras. No aporta nada bueno al alcohol. A pesar de que los últimos datos muestran que existe una disminución del consumo de alcohol y tabaco entre los jóvenes, advierte que perciben un aumento del consumo de alcohol en mujeres jóvenes. La organizadora de la jornada asegura que es necesario dar alternativas de ocio a los más jóvenes, a la juventud, y desprenderse de la idea de que el alcohol es diversión. Siguen empezando los chicos a consumir en torno a los 14 años. Esas cifras siguen estando estables, ¿no? Pero sí estamos viendo que está incrementando el consumo, por ejemplo, en chicas, en el alcohol. Eso es algo también que nos preocupa. Lo que tenemos que intentar es decirles a los jóvenes que el ocio
no siempre tiene que ir de la mano del alcohol. La fiesta no empieza cuando empiezas a emborracharte, ahí es cuando acaba la fiesta. De todos estos asuntos y de la preocupación que existe por el consumo de alcohol en menores se va a hablar esta mañana en Oviedo en la primera jornada asturiana de salud pública. Y atención porque el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias vuelve a hacer un llamamiento urgente a que la población done sangre. Dicen que sus reservas vuelven a ser críticas. Llaman a donar a toda persona mayor de 18 años que pese más de 50 kilos, que goce de un buen estado de salud. Llaman a donar cuanto antes, sea cual sea su grupo sanguíneo, porque en estos momentos las reservas son críticas en todos los grupos, no en ninguno específico, sino que hace falta que cualquier persona done sangre siempre y cuando cumpla estos requisitos que acabamos de comentarles. Y seguimos hablando de salud porque la consejera del ramo confía en que la obra de ampliación de Cabueñes del Hospital de Gijón comience antes de que termine la legislatura, es decir, antes de mayo de 2027. Conchita Saavedra avanza que la firma del contrato para la ampliación se va a producir bien a finales de este año, comienzos del siguiente. La UTE, formada por el Estudio Asturiano de Arquitectura Norriella y el Estudio Catalán Pinearc, se van a encargar de la redacción del nuevo proyecto básico de ejecución y de seguridad y salud. La UTE tiene un plazo de 8 meses para redactarlo y la Consejería va a destinar 1 millón de euros para esta tarea. ¿Veremos la ampliación del Hospital de Cabueñe puesta en marcha en esta legislatura? Creo que sí. Confiamos en que sí. Los plazos administrativos actuales permiten albergar esa expectativa con cierta holgura. Pero os lo digo con cautela, porque ambas sabemos que una contratación pública puede enredarse por factores ajenos a la voluntad política. Y abrimos ahora capítulo de información nacional cuando son las 8:30, porque el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea descarta que la ley orgánica de amnistía sea en la práctica una suerte de autoamnistía o que colisione con la legislación de la Unión Europea en la lucha contra el terrorismo o que afecte a intereses financieros de la Unión. El Gobierno de Pedro Sánchez sostiene que el aval dado por el abogado general de la Unión Europea a la amnistía supone una victoria rotunda, mientras que Esquerra y Junts han apremiado al Tribunal Constitucional a aplicar la norma tras la publicación del informe. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, considera que esa norma es conforme al derecho europeo. Estamos muy satisfechos con las conclusiones del abogado general porque dice con toda claridad que la ley de amnistía es conforme al derecho europeo. Ya dijimos que la ley de amnistía era constitucional y era conforme al derecho europeo y el tiempo nos está dando la razón. Desde Junts celebran el informe del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre esa ley de amnistía. La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, asegura que el dictamen favorable los acerca más a lo que considera un retraso innecesario. Además, carga contra Aznar, Vox y todos los actores que han intentado que fracase el proceso. Molt bo, és veritat que no és la sentència i hem d'esperar a la sentència, però Dice això també és muy fruit de bien, es plantar-se. verdad que no es la sentencia definitiva, que hay que esperar a la sentencia, pero si en enero de 2024 Junts hubiera votado a favor de la primera versión de la ley de amnistía que llegó al Congreso, en la que el PSOE excluía a muchos ciudadanos, hoy Junts podría celebrar que la ley definitiva haya pasado el filtro de la Unión Europea. Dice que hay que mantenerse fuertes y carga contra FAES, contra Aznar y contra Vox, aquellos que han intentado, decía Míriam Nogueras, prolongar el proceso y consideraba a Junts y a Cataluña el enemigo público número 1. Y el juicio en el Supremo contra el fiscal general del Estado, contra Álvaro García Ortiz, por la presunta filtración contra Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha quedado ya visto para sentencia. Han sido 6 sesiones de proceso donde han declarado los periodistas que publicaron el contenido del correo, asegurando que lo recibieron antes de que llegase a manos del propio García Ortiz. Fiscal general del Estado que ha negado que fuera él quien filtrara los correos. Su defensa ha señalado al empresario Alberto González Amador como el verdadero filtrador del correo, donde reconocía 2 delitos de fraude fiscal. El abogado del Estado, José Ignacio Ocio, ha pedido la libre absolución de su defendido y ha denunciado un juicio paralelo que se ha hecho contra Álvaro García Ortiz. Se ha podido generar, sin ningún género de dudas, un auténtico juicio paralelo
basado en conjeturas, en filtraciones y en lecturas parciales, que ha creado un entorno adverso para el derecho a la presunción de inocencia. Por contra, las acusaciones encabezadas por el abogado que representa a González Amador, que es Gabriel Rodríguez Ramos, ha vinculado la filtración a un plan político contra la pareja de Ayuso. También ha sostenido que hay indicios suficientes y prueba directa de que García Ortiz fue quien filtró ese email el 2 de febrero. Dictándose una sentencia popular de delincuente confeso, tenemos encima a representantes políticos ejecutando esa sentencia popular diariamente. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y hoy se inaugura la edición número 63 del Festival Internacional de Cine de Gijón, el FIX. El cómico y presentador Arturo Valls dirigirá la gala de apertura de un certamen que proyectará un total de 197 títulos, de los cuales 110 estarán dirigidos o codirigidos por mujeres. Además de hacer un recorrido por la programación, hoy en el Teatro Jovellanos se entregarán varios premios. Es un reportaje de Cristina Natal. Uno de los nombres de la noche es el de Maciel, que ha sido reconocida con el premio Isaac del Rivero. Alejandro Díaz Castaño, el director del festival, la ha definido como una figura muy pop que siempre lleva por delante su asturianía. Y además es una persona que siempre lleva por delante su asturianía, Maciel, ¿no? Y creo que pues es un icono de la cultura de este país, historia viva de este país. La cinta que inaugura hoy el FIX será Blue Moon, de Richard Linklater, protagonizada por Ethan Hawke, mientras que cerrará el festival la comedia dramática El Gran Arco. El programador del certamen, Tito Rodríguez, destaca otro de los títulos, Anémona. Para mí no puedo calificar de otra manera que un puntazo, porque es la película Anémona, la vuelta a la interpretación de uno de los actores más grandes, ya no digo del cine contemporáneo, sino de la historia del cine, Daniel Day-Lewis. Película dirigida por su hijo. La sección de Alvar, la sección oficial que incluye a Anémona, también lo hace con el último largo de Hong Sang-soo, ganador en otras ediciones del FIX. Estrena su nuevo título, What Does That Nature Say to You? También cuenta con cintas premiadas y destacadas en diferentes festivales. Es el caso de Omaha, aclamada en Sundance. Asimismo, se apuesta por estrenos de películas españolas como As liñas descontinuas, de Anxos Fazans, A la cara de Javier Marco o Emergency Exit, de Lluís Miñarro. Qué interesante eso del cine. Pues penso que també té les seves dificultats. Tú no sabes lo que significa ser actriz. La competición internacional Retuellos de la sección oficial descubre óperas primas de cine contemporáneo y llega desde Finlandia a Light That Never Goes Out, presentada en Cannes con buena crítica internacional, y desde Austria, Sugarland. Además encontramos un título asturiano en esta sección, se llama Plaza Mayor, de Marcos Merino. FIX Premier se suma a la sección oficial, convirtiéndose en una nueva competición internacional con un cartel con títulos más recientes de cineastas de prestigio como Marinés, de Ben Rivers, Fact de Polis, de Rita Acevedo, o Made in UI, de Stefan Komadarev. Además, en las proyecciones especiales de esta edición se proyectará el León de Oro de Venecia, Father, Mother, Sister, Brother, de Jim Jarmusch, con Tom Waits, Adam Driver, Charlotte Rampling y Kate Blanchett. You've always been my favorite son. Well, your only son. As far as we know. You're dead. También reconocida en Venecia con el Gran Premio del Jurado, se podrá ver en Gijón La Voz de Jaén o Magallanes, ganadora ex aequo de la Seminci de este año. En esta 63 edición del FIX se completa la programación con la habitual Enfants Terribles para los más jóvenes, los cortos o las actividades paralelas. Este año vuelve a haber un fuerte compromiso con la igualdad. De 197 películas, 110 están dirigidas por mujeres. El programador del certamen es Tito Rodríguez. A veces
lo tienes como algo que llevas detrás de la mente, ¿no? Como algo ya automático, pero que sin darte cuenta de forma orgánica pues se ha dado este dato así que creo que es muy interesante. Un año más, bienvenidos y bienvenidas al cine. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Y seguimos en clave cultural porque esta tarde la periodista Sonia Moreno presenta en Siero, en la FNAC de Parque Principado, su libro Marruecos, el vecino incómodo, un trabajo en el que aborda cuestiones geoestratégicas, territoriales y económicas. Llama a reflexionar sobre por qué Marruecos es esencial para España en las relaciones internacionales, para el comercio o para los flujos migratorios. Una realidad que contrasta, según dice la editorial en su reseña, con una alarmante dejadez de la opinión pública española que puede costarnos muy cara. El por qué se lo vamos a preguntar a la propia Sonia Moreno, que hoy nos acompaña aquí en el estudio de RPA y a la que doy ya los buenos días. Gracias, Sonia. Gracias a vosotros, Elia, por invitarme. ¿Por qué enemigo incómodo, Sonia? Bueno, incómodo o molesto, que también podría ser, y por esta polisemia de molesto porque se molesta con facilidad también y porque a veces nos resulta un poco molesto, ¿no? Hablabas ahora mismo de todas las reivindicaciones territoriales. Nosotros, la península, estamos a 14 kilómetros, pero Ceuta y Melilla están a 500 metros, ¿no? Les han cerrado la frontera, prácticamente no tienen aduana, les están asfixiando y entonces, bueno, pues a veces sí resulta incómodo. Tú estuviste mucho tiempo como corresponsal en el Magreb, ya no estás sobre el terreno, de hecho ya no tienes acreditación para poder trabajar allí. ¿Cómo se ha ido complicando tu labor periodística a lo largo de los últimos años, Sonia? Sí, bueno, nunca fue fácil porque siempre están detrás de ti y te hacen fotos a todos los periodistas, ¿no? Pero sí se complicó a partir del 2016-2017 con todas las revueltas del Rif, del Hirak, donde, bueno, pues yo allí tenía bastantes fuentes y desde el primer momento pude informar, me desplacé mucho a la zona. Es una zona bastante alejada de Rabat y con carreteras bastante malas de acceso y entonces pues ellos normalmente pretenden que no informemos y bueno, pues como estaba informando tuve bastantes dificultades. Y bueno, después a partir de la pandemia, durante la pandemia estaba viviendo en Tánger, primero viví 8 años como decías en Rabat y después 2 en Tánger, pues empezaron los ataques un poco ya en las redes sociales, descubrimos en el 2021 que me habían infectado el móvil durante un año. Y efectivamente, yo ya sabía que cuando saliera de la pandemia era muy difícil volver a entrar a Marruecos y ya en octubre, salí en septiembre, en octubre me mandaron una comunicación de que me retiraban la acreditación. Y entonces, bueno, me fui a vivir a Túnez y luego ya estaba informando desde España. Comentas que en redes sociales ha llegado incluso a acusarte de polisaria. Bueno, sí, eso se puede usar como una acusación, sí. Me refiero. Como sí, simplemente porque te vas a una conferencia en la que te invitan, que yo ni siquiera me autocensuro, ni siquiera quise participar como ponente, pero sí como periodista, ¿no? Y entonces sí me llaman polisaria, que me paga Argelia, pero bueno, a otra gente le dicen para fastidiarme las fuentes que trabajo para el CNI, o sea, debo de trabajar como para todos los servicios secretos según Marruecos. Bueno, por volver un poco más al libro, Sonia, ¿qué tipo de testimonios recoges en esas páginas que nos pueden ayudar a hacernos una visión mucho más amplia de las relaciones de todo tipo que nos unen con el país? Claro, después de 10 años hay, como tú decías, muchas patas distintas. Hablamos, por supuesto, de todo lo que es las monarquías, tanto española y marroquí, la relación. Damos una doy bastante precisión sobre cómo es el rey, cómo ha evolucionado a lo largo de estos 26 años, incluso rompiendo con algunos estereotipos que tenemos, porque siempre nos quedamos con los titulares de como que siempre está viajando o que nunca está en el país. Bueno, en el libro se explica por qué, ¿no? Y luego también hay un capítulo que está dedicado a las relaciones bilaterales de España y Marruecos, porque esto es fundamental a nivel económico, a nivel migratorio, a nivel de seguridad. Y ahí, claro, todo vertebra el Sáhara Occidental, porque eso ha sido la política interior y exterior de todo este reinado y lo estamos viendo ahora. Justo hoy se cumplen los 50 años de los acuerdos tripartitos en Madrid, cuando se cedió el Sáhara Occidental como provincia 53 española a Hassan II, ¿no? Y bueno, todas estas semanas hemos estado viendo bastantes acontecimientos. Y luego hay 2 capítulos que son mucho más de geoestrategia, que están dedicados a todo lo que son las relaciones internacionales de Marruecos. Hemos visto con Estados Unidos y con Israel y con aquellas negativas como son con Argelia, el Sáhara Occidental. Y un capítulo lo dedico a todo lo que es
la asignatura pendiente de este reinado, que es el respeto y la defensa de los derechos humanos y las libertades individuales, porque en Marruecos la gente va a la cárcel por tener relaciones con personas del mismo sexo, o por tener relaciones prematrimoniales, o por llevar una camiseta activista, o por cambiarte de religión, o por ser ateo. Y hay un epílogo que está dedicado pues a lo que estamos comentando del espionaje y a todo lo que significa Pegasus, que ahí también tiene mucha relación con pues las últimas decisiones que se han tomado en España de apoyar el plan de autonomía marroquí como el plan mejor, más viable o más serio y más creíble respecto al conflicto que mantiene con el Sáhara Occidental. De hecho, la falta de respeto a los derechos humanos en Marruecos es una de las cuestiones que se usan para afear entiendo, a nuestro rey la relación con el rey Mohamed VI. Exacto, estamos firmando muchísimos acuerdos, estamos tratando con un país que como si estuviese, ¿no? Como yo siempre digo, estamos como jugando en ligas diferentes, ¿no? Donde un Estado que tiene, o sea, como nuestro país, con un Estado de Derecho, está firmando acuerdos y está blanqueando, en cierto modo, un país en el que hay periodistas. Hasta el año pasado, que los indultó, había 6 periodistas en la cárcel, donde saharauis están en la cárcel por montar un campamento en el Ayun, en el 2010, Gemisik, donde los rifeños, la cúpula, todavía está en la cárcel por las protestas de las que hablábamos antes en el 2016 o 2017, que eran reformas sociales. Hoy vemos que la generación Z, los jóvenes en la calle, hay ya 3.000 personas detenidas y de ellas condenadas hasta 15 años de cárcel, 240, entre ellos hay 300 también menores, o sea, se ha reprimido esas manifestaciones que empezaron el 27 de septiembre. Tenemos a Betty El Asgar, una activista feminista atea, en la cárcel, condenada a 2 años durmiendo, según el testimonio de su hermana, en una manta. Es una superviviente de cáncer, sin cama, por el hecho de haber llevado una camiseta que pone Alá, o sea, Dios, es lesbiana. Cuando ya, claro, evidentemente es una activista atea, defensora LGTBI, feminista. ¿Qué se va a esperar de una activista? Pues que se ponga este tipo de camisetas. 2 años de cárcel. Tenemos al preso más anciano, con más edad de todo el mundo, 83 años, Mohamed Sian, era el exministro en la época de Hassan de Derechos Humanos. Está en la cárcel por el mero hecho de dar entrevistas y decir que cree que el rey debería de abdicar en su hijo. Tú conoces bien cómo es la situación allí, conoces bien las instalaciones, las infraestructuras, cómo son las cárceles en Marruecos, porque estamos hablando de un encarcelamiento masivo, injustificado, pero ¿en qué condiciones están sufriendo la pena estas personas? Claro, la mayor parte de la gente que está española allí, si nos remitimos a los españoles, es por tema de narcotráfico. Y sí que es cierto que los cónsules les visitan de vez en cuando y a nosotros no nos dejaron entrar, pero yo tengo hablado con los cónsules para hacer entrevistas y pues ellos intentan que estén en las mejores condiciones posibles, pero sí que es cierto que, por ejemplo, Omar Radi, periodista, o sea, todos los que son activistas o periodistas que han hecho investigación y que son detenidos por temas de acallarlos, pues sí que han estado en peores circunstancias. O sea, por ejemplo, Omar Radi estuvo aislado, no podía escribir porque él y Raisuni, otro periodista, habían pensado hacer como una especie de libro durante el tiempo que estaban allí. Por ejemplo, Nasser Zazafi, ¿no?, el líder del Hirak, ha denunciado muchas veces que pues tiene alergias, etcétera, está en la cárcel de Tánger y está también en malas condiciones, no tenía acceso a hablar, estaba aislado del resto, no tenía acceso a hablar con sus familiares con la misma asiduidad que otros presos y denunció esto. O sea, ellos mismos han denunciado situaciones en las que están, pues sobre todo en aislamiento, sin ver la calle, sin que le saquen, etcétera. Luego, evidentemente, pues en el Ayun, que claro, está ocupado por Marruecos, ¿no?, como el Sáhara Occidental, pues allí hay la cárcel negra, ¿no?, y sobre esto hay mucha literatura y muchas personas que han denunciado torturas. Es como la cárcel como peor, evidentemente, porque es donde meten a las personas saharauis, en el mejor de los casos, porque hay mucha gente desaparecida, mucha gente que nunca apareció. Hablas de esos presos saharauis, esos ciudadanos activistas por el Sáhara Libre, que, no sé si esperabas esa resolución de la ONU, esa aprobación en la ONU que da luz verde, que aprueba, que hace suyo ese plan de autonomía de Marruecos. No sé si te lo esperabas o
¿o no? Sí, pero bueno, hay que matizar algunas cosas, porque Marruecos lo ha vanagloriado mucho y en los medios de comunicación estamos diciendo como una victoria de Marruecos. Sí que es una pequeña victoria, pero no la victoria que hubiera querido tener Marruecos. ¿Por qué? Porque Marruecos lo que presenta junto a Donald Trump es un escrito a ese Consejo de Seguridad en que él plantea como única opción el plan de autonomía y con eso pues claro que sería ya como la victoria total. Pero tanto China como Rusia hicieron cambios y hubo hasta 3 cambios de ese borrador. De momento la resolución aprobada no la tenemos, pero por los párrafos que hemos visto lo que dice es que es una opción, la base a partir de la negociación, pero es una base, no es la única opción. Por lo tanto, ha habido matices y ahora, claro, se tiene que sentar a negociar con el Frente Polisario y ahí decidirá el Frente Polisario si va a negociar con esa opción o va a plantear, aparte de la autodeterminación, que plantean alguna otra opción. Y además también se aprobó la MINURSO, eso es bueno. Durante todo este año yo creo que vamos a ver un estancamiento porque estamos como, o sea, lo que ha hecho Marruecos es vendernos una victoria y hacer esta escenificación que hace siempre. También le sirvió para sacar a los jóvenes de las calles, porque como todo el mundo está de acuerdo con la unidad territorial, esos jóvenes que estaban denunciando pues desigualdades, corrupción, falta de hospitales, de mala educación, etcétera, esta gente ahora sale con las banderas de Marruecos porque han vendido con el 50 aniversario de la Marcha Verde que han tenido una victoria en el Consejo de Seguridad. Bueno, el Consejo de Seguridad además no es el que decide, porque es uno de los órganos, pero ha dicho que es una de las opciones, la base, a partir, una de las opciones que puede servir de base para negociar, pero no ha dicho que es la única o la creíble, ¿vale? En estos días has estado concediendo entrevistas en distintos medios asturianos. Has comentado en alguna ocasión que hemos subestimado a Marruecos y lo hemos visto como el vecino pequeño y subdesarrollado. Sí, ¿Por qué dices esto, Sonia? Eso es lo que creo que ha servido para que Ceuta y Melilla estén en estos momentos ahogadas, estudiando un nuevo modelo de negocio, mirando más a la península, mirando más al gobierno central y a Europa. Porque Marruecos lo que hace es, en el 2008, el rey anuncia todas estas mejoras que va a hacer alrededor de Ceuta y Melilla. En el 2010 ya lo publica en el Boletín Oficial de Marruecos, pero nosotros pues estamos como mirando para otro lado con el comercio atípico, con las mujeres portadoras, etcétera, etcétera. Y entonces el rey en el 2020 decide que se corta el comercio atípico, hace una ley, se aprueba en el Parlamento y él es el que decide cómo están las fronteras en estos momentos. ¿Qué pasa? Que para entonces él ya había desarrollado esa parte que su padre había dejado abandonada y había construido el Tangermet, el puerto que gracias a este puerto Algeciras ahora mismo también tiene muchísimo más trabajo y que ya está haciendo sombra a muchos puertos, incluso al de Valencia, españoles. Por otro lado, en la parte de Nador, al lado de Melilla, crea el aeropuerto internacional Monte Arruit. Entonces, Ceuta no tiene aeropuerto y, sin embargo, Tánger al lado sí. Es decir, lo que hace es desarrolla toda esa zona y luego cierra las ciudades. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, en la hoja de ruta que han firmado Mohamed VI y Pedro Sánchez para arreglar la crisis bilateral que teníamos en el 2021, que la firmaron el 7 de abril de 2022, hay un punto 7 que es la negociación del espacio aéreo. Pues, los aviones en la zona de Melilla entran y, o sea, se está permitiendo que para maniobrar están entrando en el espacio aéreo de Marruecos y eso él lo puede también cortar. Y, o sea, es decir, que ha sabido, es un poco el arte de la guerra, ¿no? Quitarle al enemigo pues todo, ¿no? La alimentación, la sustentación, ¿no? Y entonces hay una guerra gris híbrida de desarrollo y después de tapón, porque no reconoce las fronteras terrestres con Ceuta y Melilla. Ellos mismos lo han manifestado en un documento que nosotros dimos en exclusiva a la ONU, ¿no? O sea que... Bueno, pues Sonia Moreno, periodista, autora de Marruecos, el vecino incómodo. Hoy lo presentas en Parque Principado, el día 12, en Avilés, me acabas de decir antes. Sí. Y bueno, te deseamos mucha suerte en el periplo de presentación y que siga todo bien. Gracias por venir a la RPA a presentar el libro. Muchísimas gracias. Gracias, buen día. Gracias, buen día. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Actualidad deportiva de viernes con Fernando García de Dios. Buenos días.
¿Qué tal, Elia? Buenos días. Con Pablo García descartado, el Sporting prepara el partido del domingo en casa frente al Eibar, en el que pretende no cometer los mismos errores que la última jornada contra el Mirandés. Los gijoneses tienen que mostrarse más fuertes en defensa. Habla el lateral Guille Rosas. Creo que metemos bastantes goles, pero también encajamos muchos y no debería ser así, sobre todo en esta categoría, porque la solidez defensiva creo que es un matiz muy importante y creo que si debemos ganar partidos y queremos ganar partidos tenemos que empezar por ahí. Que lo del otro día no va a suceder, porque creo que al final Mirandés también hizo un gran partido, pero creo que fueron también errores nuestros y ya lo hablamos, ya lo corregimos y estamos concienciados de ello. La plantilla rojiblanca tendrá esta mañana una nueva sesión de trabajo en Mareo y será a puerta cerrada. Esta mañana en el Requexón, la plantilla del Real Oviedo tendrá su última sesión de trabajo en esta semana sin competición liguera por los compromisos de las selecciones. Luis Carrión está contando con una buena presencia de jugadores del filial para completar los entrenamientos. Los azules volverán a la competición el domingo de la semana que viene, cuando reciban al Rayo Vallecano en el Carlos Tartiere a las 2 de la tarde. Esta noche, desde las 9:15, el Real Avilés Industrial recibe al Arenas de Guecho. De conseguir la victoria, los blanquiazules dormirían como líderes de la Primera Federación, una primera posición que pueden conservar en el caso de que el Tenerife y el Celta Fortuna empaten esta jornada. En Primera Federación Femenina, el Oviedo, en puestos de descenso, jugará el domingo al mediodía en Tajonar frente a Osasuna. En Segunda Federación Masculina se adelanta un partido a la tarde de mañana. El Vetusta, nuevo líder de la competición, juega en casa a las 4 contra el Rayo Cantabria. En categoría femenina, el Sporting recibe a las 4 al filial del Madrid Club de Fútbol y el Avilés visita al Celta a las 5. En Segunda División Femenina de Fútbol Sala, el Gaitero Rodiles visita mañana al colista a partir de las 7:30. Se trata del segundo equipo del Ourense Ontime. Fuera del fútbol, el corberano Arvidel González se colgó la medalla de oro en la prueba de 100 metros mariposa dentro del Campeonato de España de Natación que se está celebrando en Barcelona, pero la marca no le sirve para lograr la plaza en el europeo. Hoy el nadador asturiano intentará conquistar la primera posición en 200 mariposa, donde intentará buscar el pasaporte a competición continental. El Alimerco de baloncesto visita hoy al Palencia en partido correspondiente a la Primera FEP. El encuentro comienza a las 9. Javi Rodríguez es el entrenador del OCB. Partido duro, ¿no? Un partido complicado. Jugamos contra uno de los mejores equipos de la liga, el mejor equipo en defensa, uno de los mejores en ataque, un campo donde aprietan, donde hay mucho ambiente, donde la gente está encima. En hockey sobre patines, en la Hockey Liga Femenina, mañana el N Oposiciones Club Patín Mieres visita Las Rozas desde las 4 de la tarde, antes a la 1, y en Matajove el Telecable de Natasha Lee recibe al Manlleu. El Manlleu es un equipo que ahora mismo solamente cedió 3 puntos. Aquí esperemos que se sientan tan incómodas como contra el Palau. Yo creo que habrán visto el partido y saben que sí, que no se pueden dormir, y nosotras tenemos que seguir pues en esta dinámica que llevamos, ¿no? En la División de Honor Oro Femenina de balonmano, el Lobas Global Attack Oviedo recibe mañana desde las 8 a la de Sal Córdoba, mientras que el Badminton Oviedo visita al Intercity Alicante desde las 5. En voleibol, el Grupo Coadonga visita al líder de la Superliga Femenina 2, el Santa Cruz Cuesta Piedra, desde las 6 en horario peninsular. Asturias Hoy, en clave económica. Actualidad económica con Renta 4, con José Antonio Antuña. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué nos cuentas hoy? ¿Cómo amenazan los mercados? Pues la verdad es que parece que vamos a tener una apertura negativa, todo ello después de las caídas de ayer en Estados Unidos, que rondaron el 2% en los principales índices. Esas caídas se han trasladado a Asia también, y aquí en Europa pues los futuros vienen marcando caídas en torno al 0,80 ahora mismo en el IBEX, un poquito más tímidas en el Eurostoxx, pero bueno, que parece que vamos a hablar de caídas, y esas caídas pues principalmente vienen como consecuencia de dos cosas. Uno, los inversores están muy pendientes de esa apertura de la administración Trump para conocer esos nuevos datos macro que estamos pendientes de conocer, que para que veáis un poco la trascendencia que tienen esos datos. Antes del cierre de la administración se daba por hecho que la FED en diciembre iba a seguir bajando tipos, y ahora la probabilidad ha bajado al 50%. Los inversores no saben muy bien a qué agarrarse, y seguramente esas dudas pues es lo que están justificando un poco las caídas de hoy. Y también pues hay ciertas dudas sobre las valoraciones alcanzadas, sobre todo en determinadas acciones tecnológicas relacionadas con la inteligencia artificial, y para eso también va a ser clave la semana que viene la presentación de resultados de Nvidia, que tendrá lugar el miércoles después del cierre
americano. Si a eso le sumamos que algunos datos macroeconómicos que teníamos que conocer hoy, los más importantes, venían de la mano de China y que hemos tenido pues unos datos, digamos, débiles en cuanto a la actividad china, sobre todo datos de consumo privado, datos del sector manufacturero, del sector inmobiliario, sigue mostrando cierta debilidad. Pues bueno, yo creo que eso justifica un poco las caídas que estamos teniendo en el día de hoy. Gracias, José Antonio. Buen fin de semana y nos vemos el lunes. Nos oímos. Gracias, buen fin de semana. Gracias. Y hoy nos vamos con la música de Bisonte. La banda avilesina da un concierto hoy en su ciudad por la noche, la Sala Santa Cecilia. Hasta aquí la primera edición de Asturias Hoy. Gracias por escuchar la radio autonómica. Un concierto de los Airplane, Freddy arrasando en Wembley. Ese es nuestro plan maestro para el rock resucitar.